Vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20. Voy a tratar de ir rápido ya que ha avanzado el horario. Éxodo capítulo 20. ¿Lo encontró? Segundo libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Amén. Y habló Dios todas estas palabras. ¿Lo encontró el libro de Éxodo? ¿Sí? Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3, y lo voy a empezar a enumerar. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imágenes. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Número 3, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Digan: y guardan mis mandamientos. Número 4, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás adulterio. Número 7, no hurtarás. Número 8, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 9, no codiciarás la casa de tu prójimo. Número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Recordemos que Moisés había subido al monte luego de que habían salido de la esclavitud el pueblo de Israel. Conocemos la historia. Habían salido de la esclavitud de las tierras de Egipto. Dios les había dado la libertad. Y Moisés había subido al monte y recibe estas ordenanzas de parte de Dios. Luego Dios habla estas palabras a Moisés para que puedan ser expresadas al pueblo. Dios mostró a su pueblo la verdadera función y la belleza de la ley. Los mandamientos fueron diseñados para guiar al pueblo de Dios a vivir una vida en santidad y en integridad delante de Él. En estos mandamientos, estudiándolos bien, podemos ver la naturaleza de Dios. Cómo es Dios y cómo Dios quería enseñarle a su pueblo cómo debían vivir. Los primeros 4 mandamientos, o la primera tabla también como se la llama, afirman nuestro deber para con Dios, nuestro deber hacia Dios. No vamos a enumerarlo bien porque no quiero detenerme en esto en esta noche, si quiero ir a otra cosa, pero lo pueden ver en los versículos 3, 4, 5 y el versículo 7, nuestro deber hacia Dios. La segunda tabla o los siguientes 6 mandamientos afirman nuestro deber para nosotros mismos y aún para nuestros prójimos. Los versículos del 13 al 17, 13, 14, 15, 16 y 17. Y al leer esto, algunos dirán, esto fue hace muchísimos años, miles y miles de años. Fue escrito y el pueblo de Israel escuchó las ordenanzas del Señor y a modo de información estará bueno, dirán algunos. Pero déjeme decirle algo en esta noche, y ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios. Jesús confirma su eterna validez. Y no es solamente que confirma su eterna validez, sino que la pone un poquito más difícil todavía de lo que vemos aquí. Vamos al libro de Mateo,
capítulo 5, versículo 21 en adelante. Mateo 5, 21 en adelante. ¿Lo encontró? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Lo leíamos recién. Creo que en el versículo 13 de Éxodo 20. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, al policía, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto del mal procede. Bueno, se descuidan un poquito estos versículos, ¿no es cierto? Dios es amor, muy conocido. Estos se olvidan un poquito, no están se pegaron las hojitas en algunas Biblias, pero también están en la palabra de Dios. Leyendo esto, algunos se levantarán y dirán, no, esto es muy fuerte. Veremos un poco que esto es muy fuerte. Yo no hago todas estas cosas. Bueno, capaz que algunas sí, la más chiquita. La más chiquita sí. ¿Quién no ha mentido cuando era chiquito al papá y se mandaba una macana? Algunita de estas sí, pero no tanto. Adulterio no. Quizás sí miré, Jesús lo llama adulterio. No maté a nadie. Pero si te enojaste con tu hermano, Jesús dice que somos culpables de juicio. Y podemos seguir detallando esto y entrar más profundamente, pero todavía tenga un poquito de paciencia, que no es el tema que quiero hablarles, solamente la introducción. El gran problema que tenemos es que se han bajado los mandamientos, los principios, los preceptos de Dios a algo tan común que todos lo hacen y no creo que esté tan mal. Quizás, como se han bajado a algo tan normal los mandamientos, los principios de Dios, quizás no seamos verdaderamente conscientes del pecado y del peso que tiene el pecado delante de Dios.
Quizás un 2016 hablar de pecado en un púlpito, en muchas iglesias es mala palabra. Estamos tan acostumbrados al vivir en medio de pecado, en un mundo de pecado, que quizás no le damos la seriedad que Dios desde el comienzo le dio y que mismo Jesús, cuando vino a esta tierra, confirmó su validez. Algunos dicen, bueno, este libro, la Biblia, tiene miles de años. No me pueden decir adúltero por mirar. Para eso están los ojos, para recrear la vista. Tampoco me van a decir asesino por enojarme o que soy culpable de juicio por ello. ¿Quién me va a meter en preso hoy en día por mirar a una mujer? ¿Quién me va a meter en preso hoy en día? Entonces pensamos más las consecuencias que tenemos hoy día. Muchachos, las luces. Las consecuencias que vemos aquí en la tierra y no las consecuencias que tiene la eternidad. Son cosas pequeñas y por esto no me merezco el infierno. Por una mentirita piadosa, por un pensamiento. Actualizate, Jonathan. Oh, actualizate, Biblia. Vamos al Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo, vimos unos evangelios. Vamos a ver la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Si ya empezó a escuchar el mensaje, trate de no irse, aguante un poquitito, vamos a tratar de ir rápido. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de... ¿Está leyendo usted también? A ver, se hace culpable de... Guardé toda la ley, pero fallé en un punto, me hago culpable de... Todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por más chico que consideremos nosotros nuestro pecado, delante de Dios tendrá el mismo peso, tendrá el mismo significado y por lo tanto tendrá la misma condenación. Quizás las consecuencias aquí en la tierra no sean las mismas en una mentirita como en matar a alguien. Creo que por una mentira nadie fue preso. Por un pensamiento creo que nadie fue preso. Por un homicidio sí. Quizás aquí no sean las mismas consecuencias, pero delante de Dios sí. No podemos decir guardar parte de la ley o lo que nos conviene solamente. Santiago aquí nos enseña que cometer un pecado, cualquiera fuere, es hacerse culpable de todos los demás pecados incluidos en la ley, ya que esto es rebelión contra Dios. No se puede quebrantar la ley ni siquiera en ningún punto. Y si quebrantamos en algún punto, somos culpables de pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es... La paga del pecado es muerte. Pero nunca robé. Si codició es culpable. Pero nunca adulteré. Si miró es culpable. Pero nunca maté. Si se enojó con su hermano es culpable. Si dio falso testimonio es culpable. Si mintió es culpable. Ay, pero era chiquito, tenía 4 o 5 años cuando mentía, ya no miento tanto. Es culpable. Es culpable. Y podríamos seguir. La Biblia nos enseña que absolutamente todos antes de ser hijos de Dios éramos enemigos de Dios. Lo leímos la otra vez en Efesios, está en Romanos, en varias cartas en el Nuevo Testamento. Antes de ser hijo de Dios, enemigo de Dios. La Biblia en Romanos nos dice claramente que por cuanto todos pecaron, y es claro lo que dice, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y justamente estamos destituidos de la gloria de Dios porque el pecado es un acto contra Dios, contra su santidad, ya que Él aborrece el pecado porque es contra su propia naturaleza.
El pecado constituye un poder interior que nos inclina constantemente hacia el mal. Dirá alguno, qué peso tan grande. ¿No se había dado cuenta? Muchas veces no nos damos cuenta y no pensamos en esto. No pensamos en la gravedad. Como dijo mi hermano la otra vez que le tocó dar un mensaje, estamos en el horno. Estamos en el horno. Nos guste o no nos guste. Y si empezamos a estudiar bíblicamente el peso del pecado en la eternidad, estamos en el horno. Esto fue la introducción de lo que quiero hablarles en esta noche. Ojalá el Espíritu Santo de Dios pueda redarguirnos en esta noche y hablarnos bien adentro de nuestro corazón. Amén. Ya por el pecado y por transgredir la ley de Dios, tenemos una sentencia y un título que vamos cargando en nuestras frentes. Y ese título es culpables. Y se cierra el juicio. Culpables. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos pecaron, son culpables. Esta noche quisiera hablarles, después de esta introducción, sobre la justificación. Sobre la justificación. ¿Me acompañan? ¿Quiere seguir? Si lo dejamos acá estamos mal, ¿no es cierto? Mejor seguimos. Así que si alguien decía a las 10 me voy, aguante un ratito más, porque si se va así, ojalá podríamos terminar aquí también y que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos muestre cuán apartados y cuán lejos y cuán distantes estamos de ese Dios tan santo. El pecado como un hecho es un acto irreversible, por lo cual Dios tiene una alternativa. O exige su castigo por toda la eternidad. Si me acompaña rápido a Romanos 1:18. Quizás si más rápido está en las letras, pueden mirarlo de ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ante este hecho irreversible del pecado, o Dios exige su castigo desatando su ira sobre la humanidad, y esto significaría la condenación eterna sancionada por la ley, o perdona nuestros pecados, o pasa por alto, como en el pueblo de Israel, que pasó el ángel matando a todos los primogénitos, pero donde había sangre, el ángel pasaba de largo. Pero no es tan sencillo decir, bueno, ya está, ahí está la salida, la encontramos fácil, perdona nuestros pecados, pasa por alto nuestros pecados. No, señores, no es tan fácil. No es un jueguito que lo decimos de aquí arriba. Bueno, ahí está. Dios tiene una opción: o exige el castigo por toda la eternidad, desatando su ira, o perdona los pecados. Más fácil, si todo el mundo dice que Dios es amor, que perdone los pecados y listo, cerramos el tema y otra cosa. Pero Dios también es justo. Entonces, si somos culpables, no te va a decir, bueno, te perdono, ya está, no sos más culpable. Ya la otra vez hablamos algo de esto. Si alguien asesina a 10 personas y el juez dice, bueno, es culpable, pero lo perdono, ya está. Esas 10 personas, las 10 familias de las personas van a decir, exijo justicia.
entonces hablamos de injusticia de Dios. Por eso te le digo que no es tampoco tan fácil, tan rápido, tan light. Para que haya perdón de pecados, para que Él pueda pasar por alto nuestros pecados, se debe descargar al pecador de su culpabilidad y poner esa carga en otra persona que se haya hecho solidaria con el pecador. ¿Me entendió? Para que pueda haber perdón de pecados, hay que descargar, estamos cargados de la culpabilidad. Hay que descargar al pecador de esa culpabilidad y ponerla en otra persona que se haya ofrecido solidariamente, ofreciéndole sustituirlo. Pero aquí estamos en un problema. ¿Quién haría eso? Es una locura, un inocente que quiera ser culpable. ¿De qué persona estamos hablando? ¿Puede ser cualquier persona que haga esto? ¿Cualquiera? La respuesta es obvia, no, y claro que no. No cualquier persona puede hacer esto. Tiene que ser alguien capaz de cumplir con todos los requisitos de la ley que leímos al comienzo. Que no haya fallado a ningún punto de ellos jamás. Estamos en otro problema ahí. Si alguien quiere ofrecerse como sustituto de alguien, de otra persona, de un pecador, pero falló a uno de esos puntos, de esos mandamientos, ya es culpable de todos. Leímos en Santiago. Y por lo tanto, un pecador no puede ser sustituto de otro pecador, porque de igual manera merece la condenación. Entonces la pregunta es, ¿dónde yo encuentro un sustituto que no haya fallado nunca para que me declare justo e inocente a mí? Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Diga conmigo, por medio de la fe. Ahí vamos a encontrar en esto, por medio de la fe, un instrumento, un medio muy importante. La fe, que como ya lo hemos expresado otras veces en el libro de Efesios, también es un don, es un regalo. Se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe, usando este instrumento en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, lo que hacíamos referencia hace un momento, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, diga conmigo, justificados. ¿No se escuchó? Diga conmigo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Cómo qué? ¿Y qué es eso? Está lindo leerlo, ¿no es cierto? ¿Qué es? Significa que la ira de Dios que leíamos recién ahí en Romanos 1:18, que merece, que se tiene que derramar sobre nuestras vidas, fue absorbida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él se puso para absorber la ira de Dios que merecía ser derramada por nosotros. Él se puso como el Cordero de Dios, como nuestro sustituto.
La ira de Dios directamente debía ser derramada sobre nosotros, pero Jesús se pone para que esa ira de Dios sea derramada sobre Él, sea desviada la ira de que nos corresponde a nosotros, a los hijos de Dios, y pueda ser derramada por el mismo Jesús, por el Hijo de Dios. Jesús se puso como propiciación para que la condenación y la terrible ira de Dios sea desviada y caiga sobre Él. Seguimos. Quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? El instrumento que decíamos recién, el regalo que reciben los hijos de Dios para que crean en Cristo Jesús, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Iglesia amada, iglesia querida, las buenas noticias del Evangelio son que Cristo Jesús es nuestro sustituto. Cristo Jesús es nuestro sustituto. Él es nuestra justicia. Nos podemos acordar de Él una semana, 4 días en el año nada más. Podemos valorar la sangre vertida en la cruz del Calvario 4 días al año en Semana Santa nada más. Podemos acordarnos de aquel que se puso como propiciación. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. La ira de Dios que iba a ser volcada sobre ese cordero perfecto, justo, sin manchas. Podemos venir a la iglesia desganadamente a cantar canciones y a estar esperando que pase el tiempo sin rendir culto a nuestro sustituto, al que es nuestra justicia, al que nos justificó. La ley nos enseña que somos pecadores, nos muestra nuestra verdadera condición. Nos muestra verdaderamente quién somos. Nos muestra quién somos delante de Dios y que no hay uno por su propia cuenta que pueda agradar a Dios. No hay uno. No hay justo, ni aún uno solo. Ya que somos contrarios a Él. Romanos 3:20, por favor. Vamos rápido. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra cuán distante estamos nosotros del carácter de Dios, de su justicia, de su santidad. No estamos posibilitados nosotros a cumplir esa perfecta ley. Como decía al comienzo, el conocimiento, el funcionamiento y la belleza de la ley de Dios, que a la verdad es santa, es justa, es buena. La justificación es el acto judicial de Dios. Ahí lo tienen en la pantalla para que lo puedan leer. La justificación es el acto judicial de Dios.
por el que en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador está unido por ese instrumento que les decía recién, la fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor. Dicho de una forma más sencilla, la justificación consiste en declarar justo al injusto, al pecador, imputándole a él la justicia de su sustituto. ¿Quién es nuestro sustituto? Dios te declara a ti y a mí injustos, justos, imputándonos a nosotros la justicia de Jesús. De esa manera no tendremos el cartel de culpables, donde merecemos la condenación eterna. El único que pudo cumplir con todos los requisitos de la ley es Dios mismo, porque solamente Él es santo y no hay otro fuera de Él. Por eso es que Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre para vivir como hombre y poder cumplir con todos los requisitos de la ley que el ser humano por su propia cuenta no podía cumplirlo y está imposibilitado de hacerlo. Y así, de esa forma, presentarse como sustituto a fin de declararnos legalmente delante de Dios justos. Justos. Me indigna por ahí escuchar mensajes y predicaciones diciendo: Jesús estuvo aquí en la tierra y Él fue santo, se esforzó cada día para mantenerse en santidad, se esforzó cada día para mantenerse en pureza. ¡Es Dios! No es como tú y como yo, es Dios. Es Dios. Es santo por naturaleza, pero fue necesario que se haga hombre para cumplir con todos los requisitos de la ley, a fin de presentarse delante de Dios como el sustituto tuyo y mío. Entonces, de esa forma dice: he vivido justamente en santidad, en pureza, he cumplido con todos los requisitos que la ley demanda y que nosotros no podemos cumplirlo. Entonces seré el sustituto que imputaré mi justicia sobre mis hijos, a fin de declararlos legalmente delante de Dios justos y que no reciban la condenación eterna. Ese Jesús precioso, ese Jesús amado, Hijo de Dios, Dios mismo, fue herido por nuestros pecados, iglesia. Fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso lo expresa Isaías 53. Jesús, el Hijo de Dios, ese Cordero perfecto. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oh, bendito Jesús. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos, los hijos de Dios, serán constituidos justos. Justos. Entonces,
entendiendo esta gran verdad bíblica, las buenas noticias del Evangelio de Dios, que Jesús se muestra como nuestro sustituto. Entendemos que Dios imputa, como dije recién, la justicia de Cristo sobre sus hijos. Diga conmigo, y legalmente, no se escucha, dígalo fuerte, legalmente, delante de Dios somos declarados inocentes. ¿Puede decir amén? Esta justificación es irreversible, iglesia. Irreversible. Es por gracia. Y todo intento de añadir algo de obras, algo de méritos, algo del que yo alguito tuve que ver, todo intento de añadir algo de obras a la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sea un insulto a su gracia. Tómelo de esta manera, como un insulto a la gracia de Dios. No hay mérito humano, ni tuyo, ni mío. Es gracia. Es gracia. Todo lo tenemos de gracia. Somos justificados con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Al ser revestidos de la justicia de Cristo, quedamos ante Dios blancos como la blanca lana, porque Dios, a través de la obra de su Hijo, sepulta en el océano de su misericordia todos nuestros pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por tu sustituto, por mi sustituto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Iglesia querida, ahora por medio de la sangre de Jesús, ya no somos enemigos de Dios, sino que somos aceptados delante de Dios como justos, aceptados delante de Dios como justos por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Lea conmigo Efesios 1:5. En amor, habiendo sido predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, no por nuestros méritos, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por medio de Jesús y de su sangre entramos en una nueva relación de intimidad con Dios, solo por medio de Jesús. De todas formas, no podemos confundir justificación con santificación, que ya hemos visto en otras oportunidades, ya que la santificación es un cambio en nuestra posición interior. La justificación es un cambio en nuestra posición legal delante de Dios. ¿Me entiende cuál es la diferencia? En la santificación nosotros somos apartados del pecado, damos un giro en nuestra vida y comenzamos a caminar en la santidad que Dios ha
preparado para que sus hijos caminen. En la justificación ya no tenemos más el cartel y el peso de toda la condenación. No somos más declarados culpables, sino que legalmente, porque otro sustituto, Jesucristo, se presentó como propiciación, nosotros somos declarados justos delante de Dios. ¿Me está siguiendo esta noche? Otra cosa que quisiera que vean en la pantalla: la justificación no es una declaración pasajera de aceptación favorable delante de Dios, sino que es una posición, diga conmigo, estable. Dígalo fuerte, estable. Un estado que no cambiará jamás, ya que fue la imputación de nuestros pecados sobre Cristo en la cruz y la imputación de la justicia de Jesús a nuestro favor. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Sí, apláudale fuerte, iglesia, vamos. Gálatas, ya termino, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús en la cruz del Calvario removió la maldición que había sobre nosotros. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Iglesia querida, ser hechos justos, el ser declarados legalmente delante de Dios justos, es un regalo. No lo merecemos. Es solo por su gracia, es solo por su amor y nada más. No hay mérito ni habrá mérito en nosotros jamás. Jamás. Nunca usted se sienta diciendo: mira de especial que soy, que el Rey del universo fue a poner su mirada sobre mí. Por Cristo, por la sangre de Cristo, nosotros somos su especial tesoro. Por la sangre derramada en la cruz del Calvario, tomamos un gran precio delante de Dios. No hay méritos en nosotros. Sáquese eso de la cabeza. No se deje influenciar por positivistas. El único mérito es el mérito de la sangre de Jesús, quien nos justifica. No fui yo, no fue usted que hizo algo para que yo pueda declararme justo. Fue otra persona. Fue Cristo Jesús, y ese algo fue entregar su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Estábamos sentenciados a muerte con justicia. ¿Sabe por qué con justicia? Por quebrantar repetidas veces la ley de Dios. Entonces con justicia éramos declarados culpables. Pero en su inmensa gracia y misericordia, Jesús en la cruz del Calvario nos justificó para ser declarados justos delante de Dios. Y hoy poder disfrutar de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón. La pregunta que quiero dejarles en esta noche es: ¿somos conscientes de nuestro gran pecado cada día? ¿Somos conscientes de quién somos verdaderamente y de lo que merecemos verdaderamente, como se los planteé al comienzo? No podemos olvidarnos, los hijos de Dios, nunca de dónde Dios nos sacó. No estoy, por favor, no me entienda que estoy diciendo sea masoquista y mire para atrás su pasado para saber dónde lo sacó Dios. Sepa que el pecado, el simple pecado, que a usted le parece simple, que a mí muchas veces nos parece simple, delante de Dios tiene un terrible peso. Y ese pecado necesita ser condenado.
esa transgresión necesita ser condenada. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de dónde nos sacó Dios? ¿Somos conscientes de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Los hijos de Dios, ¿somos conscientes de eso? Porque déjeme decirle, el que es consciente de lo que Cristo, entenderlo muy difícil, pero saber lo que Cristo hizo en la cruz y recordar cada día cuál sería mi posición y qué es lo que merezco yo y qué es lo que hoy tengo por la gracia de Cristo, hace que mi adoración sea diferente, hace que mi alabanza sea diferente, hace que mi hablar sea diferente, hace que mi conducirme cada día en la vida sea diferente. Por el simple hecho de valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que su Espíritu Santo, iglesia, pueda revelarnos a Cristo cada día y podamos caer, como decía el pastor al comienzo, rendidos al lugar más alto que podemos encontrar en nuestras vidas. Ese lugar tan alto, tan sublime, tan preciado, es a sus pies. No un domingo, no en Semana Santa, todos los días de nuestras vidas, rindiendo nuestro corazón delante de Él. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Dígalo. Gracias por la cruz, dígalo fuerte, Dios, por el precio tú pagar. Vamos. Díselo, mi pecado tu amor quitó en la cruz del Calvario. No lo merecíamos. Díselo, gracias por tu amor. En esta noche me abrazo a su cruz y le doy gracias por su obra redentora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Puede decir amén a eso. Levante sus manos y un momento denle la gloria, denle la honra, denle la alabanza. Vamos a unirnos todos, vamos a unirnos todos, denle la gloria. Mi despertar y mi atardecer, dígalo conmigo todo. Todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Levante su voz y dígalo conmigo, es que todo se lo debo. Es que todo se lo debo a Él. Cántelo conmigo, vamos. Todo
se lo debo a Él. Todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Grítelo. Todo se lo debo a Él. Toda la iglesia, todo se lo debo a Él. Que se escuche en el cielo. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él. Que se escuche en la iglesia, todo, vamos. Todo se lo debo. Si es verdad, grítelo fuerte. Todo se lo debo. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Dígalo. Todo se lo debo. Abraza a quien tiene al lado suyo y cántelo bien fuerte. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Mi casa y mi familia. Y todas mis canciones. Dígalo.